Qué hermosa alabanza esta. Qué hermosa alabanza. Cuando en la comunidad judía, un padre es quien le enseña la escritura a sus hijos. La enseñanza comienza a partir de los 5 años. La Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, la enseñanza a un niño judío comienza a partir de los 5 años. Son muy estrictos con eso, son muy rígidos y es una tradición cultural que lleva por mucho tiempo. Y cuando el padre le enseña al hijo la Torá, la palabra, tiene un vaso de miel al lado de la palabra. Tiene un vaso de miel y tiene la palabra. Y le dice, y la manera en que enseña el padre a un hijo es, le dice: hijo, pon tus dedos sobre la miel, pon tus dedos en la miel, y luego úntalos y póntelos en tu boca. Y por lo tanto el niño hace lo mismo, lo que el padre le dice, pone los dedos sobre la miel, toma miel y le dice: lo que acabas de probar es dulce, ¿verdad? Lo que vamos a aprender ahora es más dulce todavía, le dicen. Y es una enseñanza y una tradición que se ha seguido hasta los días de hoy. Prueba la miel, pero lo que vas a comer ahora en adelante va a ser más dulce que la miel. Es la manera en que ellos entienden la Escritura. Y qué hermoso sería que nosotros pudiéramos entender de que la Escritura, una vez que se hace vida en nosotros y una vez que nosotros la podemos practicar, entendemos, para los que hemos probado la Escritura, que es más dulce que la miel. Gloria al Señor. Me encanta esa historia, porque creo que cuando nos enamoramos de la palabra, logramos entender esa simbología que hace el pueblo judío. Y lleva como título el día de hoy esta palabra: Jesús se pone de pie. Y vamos a leer de Hechos capítulo 7, del 51 al 59. Del 51 al 59. Hechos 7, del 51 al 59. Voy a leerlo en NTV, pero también dentro de la palabra voy a hacer algunas referencias con respecto a la Reina Valera. ¿Ya? Entonces, si lo tienen, me dicen amén. Y ahí también va a estar en la pantalla. ¿Ya? ¿Leemos? ¿Les parece? Amén. Entonces dice así: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Jesús,
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Bueno, esta es la continuación de lo que hemos estado estudiando en el libro de Hechos. No sé si alguien estuvo la semana pasada y estuvimos viendo Hechos capítulo 6, y en Hechos capítulo 6 lo que nosotros vimos era el poder del acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque decía la Escritura que la iglesia estaba creciendo, y a medida que estaba creciendo la iglesia, también venían los problemas. ¿Cuántos saben que cuanto entre más personas, más problemas va a haber? ¿Cuántos saben eso? ¿Cierto? Entre más personas, más problemas hay. Y será una cuestión lógica en la iglesia del siglo I, que creció la iglesia y se vinieron los problemas, pero había un poder del acuerdo tan grande en los discípulos. Entonces los discípulos se juntaron, los 12, dice la palabra, que se juntaron y dijeron, a raíz de un problema. ¿Cuál era el problema? Que los judíos helenísticos, griegos, dijeron, miren, los judíos hebreos están descuidando a las viudas, están discriminando a las viudas, no le están dando el trato que se merecen. Entonces, a raíz de esos problemas internos que se estaban dando en una comunidad de fe, los discípulos del Señor dijeron, nosotros tenemos que hacer algo, escojamos entonces a 7 diáconos, a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que puedan administrar las necesidades de la iglesia. Entonces se pusieron de acuerdo y hablamos sobre el poder del acuerdo, porque después que los 12 se pusieron de acuerdo y dice la palabra que todos estaban de acuerdo, entonces la iglesia comenzó a crecer aún más. Y eligieron a estos 7 diáconos, entre ellos, y empieza a nombrarlos uno por uno, y entre ellos Esteban, Felipe, y todos nombres griegos. Pero nosotros habíamos visto algo súper importante, que aun cuando son nombres griegos, estas personas eran hebreas, estas personas eran judías. Lo que pasa es que la cultura griega, el helenismo que se le dice, era tan fuerte y tan importante en ese momento que incluso los judíos se cambiaban de nombre. Entonces Felipe, Esteban eran judíos pero con nombres griegos. ¿Por qué deducimos eso? ¿Por qué deducimos que ellos, los diáconos, con nombres griegos eran judíos? Porque los apóstoles aún todavía no tenían la cabeza tan abierta como para elegir diáconos no judíos, porque todavía ni siquiera venía el concilio de Jerusalén. Y cuando viene el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, entonces ahí van a entender un poquito más. Pero todavía no viene el concilio de Jerusalén, por lo tanto la palabra todavía era divulgada entre judíos y todavía no llegaba a los gentiles. Pero había una promesa, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice que esto se va a expandir y que ustedes van a salir de Jerusalén. Esperen la promesa, pero esto se va a ir más allá. Esto se va a ir fuera de control. Esto se va a descontrolar, pero por el poder del Señor. Esto se va a descontrolar, pero por el poder del Señor. Y el Señor se nos promete, el mismo Jesús le dice, esperen la promesa hasta que salga. Entonces, nos encontramos en este contexto. El Señor nos permite a través de Hechos capítulo 7 ver la vida de Esteban. Esteban era un diácono. Un diácono es un servidor. Un diácono es alguien que sirve en una comunidad de fe para sostener las necesidades de la iglesia. Eso es un diácono. Eso es un diácono. ¿Ya? Nosotros en la iglesia no le ponemos diáconos porque tratamos de poner nombres que sean más cercanos a la gente. Entonces cuando decimos diáconos nosotros no lo entiende nadie. No lo entendemos solo nosotros. ¿Ya? Pero no es que en la iglesia estemos en contra de los diáconos, sino que no llevan ese nombre porque nosotros intentamos que con el lenguaje acercar a las personas y no echarlas. Porque creemos que el lenguaje crea realidades. El lenguaje también va generando y desarrollando realidades. Entonces nosotros no queremos usar un lenguaje que espante a la gente y que la aleje y que nosotros entendamos ciertos códigos y los no creyentes que vengan a vernos, que vengan de visita, no lo entiendan. Así que todos los servidores ocupan el rol de diáconos. Bueno, entonces vamos a Hechos capítulo 7.
El que no la vio está en YouTube y ahí la puede ver después del acuerdo. Creo que el Señor me sigue hablando con respecto a esto, porque después que prediqué, el Señor me hizo darme cuenta que tenía que ponerme de acuerdo con mi familia, especialmente sobre algunos asuntos que necesitaba ponerme de acuerdo. Y creo que hay avance y hay progreso en el acuerdo. La palabra del Señor dice que cuando hay dos personas que se ponen de acuerdo en algo y está el Señor ahí, ¿no? O sea, y lo piden en su nombre, entonces el Señor va a estar ahí. Cuando nos ponemos de acuerdo y al Señor se lo contamos y al Señor lo hacemos parte de ese acuerdo, entonces dice que el Señor va a estar ahí, va a poner bendición y usted se va a dar cuenta inmediatamente que cuando se ponga de acuerdo en Dios, entonces va a poder avanzar. Bueno, vamos a Hechos capítulo 7. En la antigüedad, durante el Imperio Romano, específicamente los circos romanos, ¿cuántos han visto esas películas de los circos romanos? ¿Cuántos han visto películas que muestran circos romanos y en donde el emperador está sentado mirando el espectáculo, ya sea de cristianos siendo devorados por los leones, que eso va a pasar a finales del siglo I, siglo II y siglo III, pero también la lucha de gladiadores? ¿Cuántos han visto Gladiador? Entonces, en la antigüedad, durante el Imperio Romano, en los circos romanos había lucha de gladiadores. Y después de presentar una gran batalla en la arena romana, uno de ellos caía, ¿cierto? Y el gladiador triunfador ponía sus ojos, miraba y ponía su vista al emperador para ver si le daba permiso para que esa persona muriera o no muriera. ¿Cuántos han visto esa parte? Entonces, una vez se acabó la pila. No, pero no importa, si no, así no. O si no, así. O préstame eso. Ahí te poní la pila. Hola. Ya, ahora sí. Entonces, el gladiador triunfador ponía sus ojos al emperador esperando que él decidiera, que el emperador decidiera si lo mataba y le ponía fin a su vida o lo dejaba vivir. Y detrás de toda esa gente mirando con la morbo de qué es lo que iba a suceder y gritando: muerte, 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 muerte. Y generalmente en ese momento el emperador se ponía de pie, no sé si han visto, pero él ponía un gesto así, del dedo pulgar hacia arriba o poniendo el dedo pulgar hacia abajo, ¿cierto? Entonces, generalmente el emperador se ponía de pie y daba permiso para darle muerte al gladiador perdedor. Generalmente sucedía trágicamente, porque creo que es algo trágico, pero en ese tiempo ocurría mucho. Trágicamente ocurría que el emperador le daba permiso al gladiador vencedor a darle fin a la vida del gladiador perdedor, ¿ya? Y respondiendo a propósito a la algarabía que había, y le otorgaba cierto pan y circo a toda esa gente que gritaba muerte, muerte, para la satisfacción del mismo pueblo. ¿Y saben qué? Eso era una particularidad de la antigüedad, que cada vez que una autoridad se paraba, entonces todos se escuchaban. Cuando una autoridad se ponía de pie, todos se callaban. Cuando una autoridad se ponía de pie, todos esperaban que algo dijera, algo importante dijera. Esto pasaba también en Grecia, en el contexto de la antigua Grecia, cuando un maestro se acercaba a sus discípulos a hacer filosofía. Entonces, una vez que se acercaba, generalmente eran en campos abiertos, no eran en aulas ni en auditorios, pero cuando estaban ahí al aire libre, en las agoras, entonces se acercaba el maestro, estaba de pie y los discípulos callaban. Porque algo importante tenía que decir, y es por eso que ahí viene el título de Jesús se pone de pie. Y fíjense que nos vamos a encontrar en el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Va a relatar la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo,
Y en este punto, la iglesia primitiva va a enfrentar sus primeras persecuciones. En Hechos capítulo 7 nosotros nos vamos a encontrar con la primera persecución mortal. Pero ya la persecución ya la vamos a encontrar en el capítulo 4, cuando ya empiezan a encarcelar a Pedro y a Juan y le empiezan a golpear, le empiezan a dar duro en la cárcel y los presentan frente al concilio. El concilio de los judíos es llamado el Sanedrín. ¿Ya? Entonces, pero acá en el capítulo 7 vamos a ver que la muerte de Esteban va a tener una particularidad. Esteban es el primer mártir del siglo I. Es la primera persona que muere en el siglo I después de Jesús. La Biblia por lo menos no relata otra muerte, sino que la muerte de Esteban, y a partir de la muerte de Esteban comienza la diáspora. ¿Alguien han escuchado esa palabra, la diáspora? La diáspora es cuando los cristianos empiezan a salir de su lugar de origen. ¿Ya? La diáspora, cuando comienzan a salir de Jerusalén y van a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, pero no por obediencia primeramente, no fue por obediencia, sino que fue por miedo a la persecución. Entonces, ¿obedecieron a Dios? Sí, pero obedecieron por miedo, no porque no porque quisieron obedecerle al Señor. Entonces nos encontramos acá con Esteban, uno de los 7 diáconos escogidos. Tiene características como lleno de fe y del Espíritu Santo, que por el poder del acuerdo escogieron a personas capacitadas para administrar las necesidades de la iglesia. Entonces Esteban estaba siendo juzgado ante el Sanedrín. Le dijeron, ¿sabes qué? Este chico, este jovencito está revoloteando todo, no tenemos cómo contraargumentarle, entonces busquemos a un testigo falso y acusémoslo de que está blasfemando contra Moisés, contra Dios y contra el templo. Entonces nos vamos a encontrar en el capítulo 7 de que Esteban es acusado por el Sanedrín. Y fíjense que nos vamos a encontrar un personaje que después va a ser uno de los cristianos que va a llevar la palabra más lejos, Saulo. Saulo va a estar ahí dentro del Sanedrín mientras Esteban es acusado falsamente de blasfemar contra Moisés, ¿cierto? Y en su defensa, ustedes lo pueden leer, no lo leímos ahora, pero en su defensa Esteban, porque la tradición judía decía que tú cuando te presentas ante el Sanedrín, tú tenías un tiempo para contraargumentar y para defenderte. Entonces Esteban se defendió aludiendo a todo el Antiguo Testamento, a los patriarcas de la fe, y en donde va a exponer, ¿cierto?, un extenso discurso. Casi todo el capítulo 7 habla de la predicación de Esteban, de la defensa de Esteban, ¿no? Y pronuncia un extenso discurso repasando la historia de Israel para mostrar cómo a lo largo del tiempo el pueblo resistió al plan de Dios. Entonces, expuso su defensa, pero no para defenderse él mismo, sino para decir que al Cristo que ustedes crucificaron era Dios, y ustedes lo rechazaron. No solamente ustedes, sino que también sus antepasados. Entonces, muestra toda la historia de Israel a lo largo del tiempo para decirles que ustedes han resistido al plan de Dios. ¿Y saben qué? En el versículo 1 me gusta más como lo dice la Reina Valera. Le dice, duros de cerviz. Le dice, duros de cerviz. ¿Cuál es la cervical? ¿Cierto? La cabeza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cabeza y el cuello. Duros de cerviz. Fíjense que la expresión hebrea que emite Esteban literalmente significa cuello duro o cuello rígido. Cuello duro o cuello rígido. ¿Alguien ha usado una vez un cuello ortopédico? ¿Alguien? ¿Usted, Rebeca, ha usado un cuello ortopédico? Es incómodo, ¿verdad? Y es muy difícil generar movimiento. Esteban le dice al pueblo de Israel, al mismo Sanedrín, a las autoridades más importantes de ese momento, le dice, ustedes saben qué, ustedes son duros de cerviz, ustedes son cuellos rígidos. Les dice, esa es la traducción original, cuellos rígidos. Y cuando hay un cuello rígido, hace referencia a Esteban a que hay alguien que no se inclina ante la voluntad de Dios, porque cuando tú tienes el cuello rígido, tú no puedes hacer esto.
Y este es un símbolo de humillación, de reconocimiento delante de Dios. Cuando nosotros agachamos, hasta el día de hoy pasa que cuando nosotros agachamos la cabeza para orar, aunque nosotros lo hacemos por costumbre, por inercia incluso, uno le dice, vamos a orar, y uno agacha la cabeza, ¿no? Y uno agacha la cabeza, pero en realidad eso es un reconocimiento, un acto de que estamos delante de Dios. Él es más grande, Él es más poderoso y Él está por sobre todas las cosas. Es un acto de reconocimiento. Y Él les dice, ustedes son los cuellos duros, los cabezas duras. Ustedes no pueden inclinarse delante de Dios. Fíjense que nos vamos a encontrar con religiosos en esta época que no se pueden inclinar y no pueden reconocer a Dios verdadero. Me encanta esa palabra, duros de servir, cuello rígido. Y después le dice incircuncisos de corazón y de oídos. Reina Valera lo va a relatar así: incircuncisos de corazón y de oído. Fíjense que todos los que estaban ahí estaban circuncidados, porque todos eran judíos, y al octavo día todo varón, niño varón, era circuncidado. Entonces, ¿por qué Esteban le dice incircuncisos de corazón? Porque claro, no se refería a la circuncisión literal, sino que eran insensibles. Le estaba diciendo, y la traducción original a incircuncisos de corazón y de oídos es una metáfora que indica la falta de sensibilidad espiritual. Aunque eran todos físicamente circuncidados, su corazón estaba lejos de ellos. Su corazón estaba lejos de Dios. Jesús mismo lo va a decir: ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Y wow, que a mí me llama la atención, no sé si a usted le llama la atención, que el Señor Jesucristo y ahora Esteban y después Pablo sean tan duros especialmente con los religiosos. Y fíjense que a los que le estaba hablando de cuello rígido eran las personas que estudian la palabra. Son las personas que se supone que deberían conocer más a Dios, pero no lo conocen. No es que le estén diciendo a los no cristianos, le estén diciendo los cuellos rígidos. Le está diciendo a las personas que asisten a la iglesia. Es como que se parara acá a Esteban y le dijeran: oye, ustedes son cabezas duras. Oh. ¿Se imaginan una predica así? No vengo más. Y le estaba diciendo a las personas que se dedicaban todos los días de su vida a interpretar la Escritura, y le decían: hey, ustedes son duros de cerviz, ustedes son los cuellos duros, ustedes son los incircuncisos de corazón, los que ustedes tienen oídos pero no escuchan, ustedes tienen ojos pero no ven. Y hay una cuestión clave, porque después lo sigue enfrentando. ¿Qué manera de defenderse Esteban? Yo no sé si hubiera sido la mejor manera de defenderme frente al Sanedrín. Por eso lo mataron también, ¿no? Porque les dijo de todo: cabeza de palo, cuello duro, incircunciso de corazón. Y le dice algo súper claro, le dice: resisten siempre al Espíritu Santo. Fíjense que la traducción griega de resistir es oponerse activamente, o pelear contra Dios, resistirse en contra de la obra divina de Dios. Es decir, lo que le está diciendo Esteban, y es por eso que los judíos se van a enojar tanto. En la traducción de la Reina Valera, cuando le dice: ustedes resisten al Espíritu Santo, ¿saben lo que dice la traducción de la Reina Valera? Que ustedes rechinan los dientes. ¿Ustedes han tenido tanta rabia que rechinan los dientes, que aprieta los dientes y llega a sonar? Ya es que porque le queréis dar a alguien, ¿no? Le queréis dar como a alguien, un ganador. Dice la palabra que rechinaban los dientes, sonaban los dientes. Porque Esteban le dijo: resisten al Espíritu Santo. ¿Saben lo que es resistir al Espíritu Santo? Es oponerse al plan de Dios. Imagínense que vienen ustedes acá entendiendo que ustedes están bien haciendo las cosas. Mira, yo me congrego todos los días, estoy haciendo bien las cosas, y viene alguien y te dice: oye, tú estás haciendo un obstáculo para el plan de Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, mientras leía esto, yo me preguntaba:
Pero ¿será que nosotros los cristianos podemos resistir al Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo? ¿Será que nosotros, según la traducción original, podemos ser un obstáculo para la obra de Dios? Eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Yo por eso al Esteban lo mataron. Y después dijeron, con razón rechinaban los dientes, ¿no? Podemos nosotros decir, y se lo explico de esta manera, podemos nosotros decir, somos un obstáculo para el plan de Dios en la iglesia de hoy, si yo me congrego todos los fines de semana, y si yo ofrendo constantemente, si cada vez que vamos a servirnos algo en el hogar, no se me olvida nunca la oración para dar gracias. Yo cada vez fielmente, cada vez que compartimos la mesa y reconocemos a Dios, y ¿puedo yo resistir al Espíritu Santo? Entonces yo me preguntaba, ¿cuándo resistimos al Espíritu Santo? Creo que es una buena pregunta. Es una buena pregunta que la iglesia de hoy nos hagamos. ¿Y yo resisto al Espíritu Santo? Es decir, no solo en el resistir, no solo en el sentido de rechazar al Espíritu Santo, sino que incluso llegar al punto de ser un obstáculo. Entonces quiero compartirles 4 puntos muy pequeñitos acerca de cómo nosotros, la iglesia de hoy, resistimos al Espíritu Santo y podemos incluso ser un obstáculo, ¿no? Un obstáculo. Wow. Número 1, resistimos al Espíritu Santo cada vez que oímos la voz de Dios y adivinen qué, y no la obedecemos. Resistimos al Espíritu Santo cada vez que oímos la voz de Dios y no la obedecemos. Este tiene un puntito abajo del número 1, 1A. Resistimos al Espíritu Santo cuando creemos escuchar a Dios, pero en realidad no es Dios. Somos tropezaderos para la generación de hoy cuando decimos Dios me habló y Dios no te habló. Resistimos al Espíritu Santo cada vez que oímos la voz de Dios y no la obedecemos. Fíjense que repetimos la actitud del Sanedrín. ¿Saben lo que pasa? Es que el Sanedrín creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. El concilio de los fariseos, los escribas, creían que estaba haciendo las cosas bien. Creían que estaba haciendo las cosas bien, creían que estaban cumpliendo así la voluntad de Dios. El concilio del Sanedrín estaba allí impuesta por Dios. Por lo menos eso es lo que creían ellos. Entonces resistimos al Espíritu Santo cada vez que oímos la voz de Dios y no la obedecemos. Fíjense esto. Recibimos las promesas de Dios, ¿cierto? Qué fácil es recibir las promesas de Dios. ¿Hay alguna promesa de Dios que se sepan en la Escritura? Hay muchas. Pídeme y te daré por herencia de las naciones. ¿Cuántos quisieran que alguien le diera esa palabra? Pídeme y te daré por herencia de las naciones como posesión tuya, dice la palabra. Y uno dice, aleluya, este es mi tiempo, ¿no? Recibimos las promesas de Dios, ¿cierto? También recibimos el perdón de Dios. Qué maravilloso es cuando Dios nos perdona y decimos, Señor, perdona mis pecados. Gracias por perdonarme, Dios. Gracias por perdonarme una y otra vez. Recibimos la salvación de Dios, ¿cierto? Y alabamos a Dios también. Y nos juntamos, y cuando nos juntamos alabamos al Señor, ¿cierto? Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Y cantamos al Señor y alabamos, y hasta ahí está todo bien, ¿no? Hasta ahí está todo bien, todo marcha bien. Pero cuando Dios nos manda a dejar algo de nosotros, algo pasa en nuestras vidas que no lo escuchamos. Yo siempre lo repito esto, pero qué extraño es cuando los cristianos escuchan solamente las cosas buenas de parte de Dios y las cosas que no nos agradan como que no las escuchamos. Como que hay una sordera espiritual, pero solo para algunas cosas.
Solo escuchamos a Dios cuando te bendigo, te perdono, te salvo, te restauro, pero te quito esto, yo te estoy pidiendo esto. Y como que, y vienen las órdenes, ¿no? Entonces, ojo, cuando tu vida solamente has escuchado cosas buenas de parte de Dios hacia tu vida, y cuando las cosas que te incomodan por ahí, que también son de Dios, ¿ah? Ojo con eso, que esas cosas que te incomodan de parte de Dios, también son de Dios, pero esas no nos gustan y esas preferimos dar un paso al costado. Déjame decirte, iglesia, esto es una palabra dura igual, pero Esteban está diciendo que nosotros resistimos al Espíritu Santo. Resistimos cuando repetimos la actitud del Sanedrín, cuando creímos que estamos obedeciendo a Dios pero no lo obedecemos, cuando recibimos el perdón de Dios pero cuando Dios nos pide levantarnos en la madrugada. ¿Hay nomás, mi amor? Cuando nos pide, por último, Marcelo, cuando nos pide levantarnos en la madrugada, uno se hace el que no escuchó, ¿no? El que no escuchó. Oh, no, Señor, pídeme cualquier cosa menos levantarme en la madrugada para orar, ¿no? Y a veces por falta de sensibilidad, muchas veces no logramos escuchar la voz de Dios cuando quiere despertarnos a orar en las mañanas o a orar en la madrugada. O cuando nos llama a perdonar a otros. ¿No? O sea, Señor, te alabo, me congrego, pero cuando me llamas a amar a otro, a perdonar a ese que no me gusta, que me cae gordo, entonces dejémonos hasta acá, Señor. Cuando nos llama a reconocer nuestro error frente a personas en las cuales nos hemos equivocado. Uy, qué es difícil eso, ¿no? Y aquí como que nosotros, algo nos pasa, ahí viene como el religioso que hay que matar constantemente, ¿no? Como que ahí como que nosotros no entendemos que proviene de Dios esa palabra, ¿no? Como que a veces nos cuesta entender que lo que viene de Dios también incomoda. Entonces quiero decirte algo, iglesia, lo que viene de parte de Dios también incomoda. Oh, hay palabras que me han incomodado tanto de parte de Dios y que mi reacción es resistirla. Mi ego la resiste. ¿Saben por qué? Porque tengo que reconocerlo. Y mi ego la ubica y la resiste. Qué tremendo y qué difícil es, y que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude no solamente a recibir las bendiciones cuando estamos juntos, cuando levantamos nuestras manos y cantamos, ¿no? Y cuando recibimos la salvación, recibimos el perdón, pero también cuando el Señor nos pide algo, nosotros poder decirle, Señor, ¿sabes qué? Si tú quieres que yo deje esta relación tóxica, esta relación que no me conviene, entonces si tú me lo dices, entonces yo quiero dejarla, Señor. Si tú me estás pidiendo esta relación que me está haciendo daño, entonces yo la quiero dejar. Pero qué difícil es, ¿no? Bueno, número 2, resistimos al Espíritu Santo cuando preferimos la tradición en vez de la verdad. Esto le pasa más a las personas que llevan años en el Evangelio y que por ahí las tradiciones se empiezan a conformar como los pilares de su vida espiritual y no su relación con Dios. Resistimos al Espíritu Santo cuando preferimos la tradición antes que la verdad. No es que la Santa Cena no se toma así, ¿no? A mí me la enseñaron de otra manera y así hay que tomarla, ¿no? Si no oras y dices, Señor, cúbreme con tu sangre, entonces no estás cubierto totalmente, porque te faltó la palabra mágica, ¿no? Señor, cúbreme con tu sangre. Como que creemos que la palabra cúbreme con tu sangre, que lo usamos tanto los cristianos, es como frotar una lámpara mágica, ¿no? Y decir, si digo cúbreme con tu sangre, entonces ahí sí. Y si se nos olvidó decirnos cúbreme con tu sangre, ¿qué es lo que va a pasar?
enseñaron que venían 4 moritos, uno movido, 2 movidos y los otros no tan movidos. Luego la palabra, joritos. Luego la palabra y después la ofrenda. Así me enseñaron a mí. Entonces no me vengan a desarmar en la estructura, porque si me desarman en la estructura, entonces no, esto no es del Señor, ¿no? Así me lo enseñaron, así me dijeron, así aprendí, ¿no? Es como la famosa historia que, bueno, yo la he escuchado de 2 formas, una en forma de pizza y la otra con una carne, ¿no? Cuando había una mujer que cada vez que metía la carne al horno le cortaba la punta de acá y la punta de acá. Y cada vez que hacía carne al horno le cortaba las 2 puntas y luego la metía al horno. Hasta que un día le preguntaron, mamá, ¿por qué cortas las puntas de la carne antes de meterla al horno si cae entera? Es que mi abuela, que tenía un horno más chiquitito, siempre le cortaba las 2 puntas y metía la carne, y antes de meter la carne al horno le cortaba las 2 puntas. Mira, la mamá se lo enseña así. La mamá le dice que la abuela se lo enseña así. Hasta que le pregunta a la abuela por qué. Dice, no, porque yo tenía el horno más chico, por eso no caí la carne. Claro. Entonces cortaba la carne porque tenía el horno más chico. Claro. Pero ella la cortaba porque era la tradición, ¿no? Ahora, ojo que hay tradiciones que son buenas. Y hay tradiciones que solamente están ahí para molestar, pero hay tradiciones que son buenas. Creo que necesitamos honrar a los que nos antecedieron, ¿no? Con respecto a tradiciones que eran muy buenas. La memorización de la palabra, la memorización de la escritura, eso creo que es muy, 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 muy bueno. Pero muchas veces la tradición se impone por sobre la relación con el Señor, por sobre la verdad, ¿no? Entonces necesitamos entender que está la relación con Dios primero antes de que las tradiciones que podamos tener, las formas, porque recuerden que las formas no es tan importante como el fondo, como el trasfondo. Podemos diferir y podemos discutir de las formas, pero no del fondo. Resistimos al Espíritu Santo cuando nos cerramos a la corrección. Nos cerramos a la corrección. El pueblo de Israel estaba cerrado. ¿Cuántos tienen un callo? ¿Cuántos tienen un callito ahí? Fíjense que Primera de Timoteo va a decir que hay personas que tienen la conciencia encallecida. Fíjense el término, Timoteo, o sea que el juanete que tú tienes ahí en el dedo chico, pero en la cabeza. Dice, tienes la conciencia, hay algunos mentirosos, dice Timoteo, que tienen la conciencia encallecida. Y fíjense que cuando hay un callito en el pie, que más de alguno lo tiene, ¿cierto? Uno que pasa pierde la sensibilidad. Cuando hay un callo, tú te puedes prender fuego, te puedes pinchar y no te duele porque pierdes la sensibilidad. Cuando nosotros tenemos la conciencia encallecida, tenemos callitos en los callos, en el cerebro, en la cabeza, no tenemos la capacidad de ser enseñables. No tenemos la capacidad de poder aprender de otros. No tenemos la capacidad de poder ser corregidos. No tenemos la capacidad de poder recibir una palabra de parte de otros. Y escuchamos frases como estas. No es que me haya equivocado, sino que las circunstancias no se dieron. Y resistimos a la corrección. No es que le grité a mis hijos, es que yo lo suelto. Soy tenor. Tengo un tono grave. No es que haya sido infiel, es que el enemigo me tendió una trampa. Entonces exteriorizamos nuestras responsabilidades a otros y no nos hacemos cargo de las nuestras, ¿no? No es que ella
es que aquel, es que este otro. Y se han dado cuenta que de repente nos conversamos con personas y siempre es el otro. Y siempre es el otro, nunca eres tú. Identifica a esas personas y corre de aquellas personas. Oye, ya, esta cuestión se... No sé qué pasa con esto. Ya. Y júntate con aquellas personas que son enseñables. Júntate con aquellas personas que son enseñables, que están dispuestas a ser corregidas, que están dispuestas a escuchar a otros. Resistimos al Espíritu Santo cuando nos cerramos a la corrección. Cuando nos cerramos a la corrección, especialmente de parte de Dios. Resistimos al Espíritu Santo cuando endurecemos, número 4, resistimos al Espíritu Santo cuando endurecemos el corazón ante la convicción del pecado. Muchas veces somos incapaces de confesar nuestros pecados y nos refugiamos en frases tan cómodas como yo no me arrepiento de lo que hice porque soy así y así seré, y de repente nos ponemos hasta cristianos porque decimos y así me hizo Dios, ¿no? Entonces uno dice yo no me arrepiento de haber hecho lo que hice o de ser como soy, justificando, eso sí, tu pecado, porque así Dios me hizo. Y yo me imagino a Dios mirándolo de arriba y diciendo, yo no te hice así. Tú decidiste ser así, yo no te creé así, tú decidiste ser así. No me eches la culpa de tu soberbia. Es más, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces no me eches la culpa a mí de tu soberbia porque yo no te hice así. No me eches la culpa de tu incapacidad de aprender de otros y de ser corregido por otros porque yo no te hice así. Entonces ese es una frase de personas que fracasan, pero exteriorizan su responsabilidad. Todos en algún momento fracasamos, pero hay una diferencia cuando nosotros nos hacemos cargo y vamos delante del Señor y le decimos, Señor, acá estoy, te necesito. Entonces, resistimos al Espíritu Santo cada vez que oímos la voz de Dios y no la obedecemos. Resistimos al Espíritu Santo cada vez que creemos oír la voz de Dios y es la voz interna nuestra. Resistimos al Espíritu Santo cuando preferimos la tradición en vez de la verdad. Resistimos al Espíritu Santo cuando nos cerramos a la corrección. Y resistimos al Espíritu Santo cuando endurecemos nuestro corazón ante la convicción del pecado. Fíjense que hay algo muy lindo del Evangelio. Cuando tú te comienzas a involucrar, más que en una comunidad de fe, cuando tú te empiezas a involucrar con Dios, con el Evangelio va a arreglar tu corazón. El Evangelio lo que hace es revelar el corazón de las personas. Involúcrate verdaderamente con Jesús y no va a pasar mucho tiempo a que se revele en tu vida la raíz de un problema, y ese problema puede llamarse de diferentes maneras: amargura, debilidad, falta de perdón, falta de paternidad espiritual. ¿Se fijan? Entonces nos involucramos con Dios y es inevitable porque nos vamos acercando a la luz. Y nos acercamos a la luz y la luz, ¿qué es lo que muestra? Va a mostrar la oscuridad y va a mostrar todo eso desperfecto que nosotros tenemos porque nos acercamos a la luz y la luz inevitablemente nos muestra cómo somos. Entonces el corazón va a revelar el corazón de las personas. Y en una comunidad de fe eso se hace muy evidente, pero nosotros tenemos que hacer de aquellos que extienden la mano para levantar a nuestro hermano y no de aquellos que extienden la mano para recoger piedras. Entonces, y ya estoy terminando, muchas veces resistimos al Espíritu Santo en nuestra soberbia, muchas veces somos un obstáculo de la obra divina y del plan de Dios cuando creemos entender todo. Muchas veces creemos entender todo, iglesia,
cuando la vida que se desmorona, especialmente cuando la vida que se desmorona es la vida del otro. ¿Se han fijado en la actitud que tienen algunos cristianos de tener la verdad absoluta cuando la vida de otro se desmorona? Y muchas veces es así. Queremos entender todo cuando la vida del otro se desmorona. Pero hasta que un día te toca a ti. O hasta que un día me toca a mí. Entonces nos damos cuenta de personas en donde vemos esta realidad. Siempre tuviste una opinión sobre la gente que se divorciaba. Siempre tuviste una opinión tú, personal, muy espiritual, acerca de la gente que se divorciaba. Hasta que te tocó a ti. Siempre tuviste una opinión sobre la gente que tenía depresión. Hasta que te tocó a ti. Siempre tuviste una opinión sobre la gente que caía en pecados morales y en pecados sexuales, hasta que te tocó a ti. Siempre tuviste una opinión sobre la gente con adicciones, por ejemplo, hasta que te tocó a ti. Y fíjense que del otro lado de la vereda es distinto como cuando uno ve la perspectiva. Y creíste que entendías todo. Y ahí, desde la altura del Sanedrín, creíste que entendías todo. Y nos vamos a encontrar con cristianos y con creyentes que resisten al Espíritu Santo y ofrecen frases bien hechas, dignas de un post de redes sociales. Ese cristiano que ofrece soluciones rápidas porque la vida es tan fácil. Entonces nos encontramos con cristianos que ofrecen soluciones rápidas y supuestamente fácil de hacer, hasta que fuiste tú el que estaba sangrando por dentro. Hasta que tu vida tocó fondo y te diste cuenta que las cosas no eran tan fáciles así como decías, como tú mismo decías. Es por eso que muchas veces nos equivocamos y caemos en error para también empatizar con otras personas. Pero aquí hay una mayor verdad, iglesia. La gracia de Dios está aquí para nosotros, esperándote, cubriéndote, redimiendo cualquier desastre y cualquier caos que tú puedes haber hecho. Cualquier caos y cualquier desastre que tú puedes haber causado, la gracia de Jesús, la gracia del Señor está aquí esperándote, cubriéndote, redimiéndote. Entonces, luego Dios te levanta una vez más, pero ahora estás dispuesto a obedecer más que nunca la voz de Dios. Porque ya entendiste, porque ya sabías lo que era estar en el otro lado de la vereda. No solamente de los que lanzan soluciones fáciles y palabras bonitas, sino que ahora tú estuviste en el otro lado de la vereda. Tú conociste lo que es el pecado. Y sabes lo hermoso del pecado es que cuando abundó el pecado, dice la palabra que sobreabundó la gracia. Y nos encontramos frente a esa dura realidad. Eres capaz de fallar tantas veces y de tantas maneras que ayer te parecían impensables. Eres capaz de fallar. Somos capaces de fallar tantas veces y de tantas maneras que tal vez anteriormente nos parecían impensables hacerlo. Pero está la gracia del Señor. Y luego te levanta la gracia del Señor una vez más. Y ahora estás dispuesto a obedecer. A obedecerle cueste lo que cueste. Y no escuchar solo lo que quieres escuchar, sino que ahora estás dispuesto a escuchar incluso esa palabra de parte de Dios que te empieza a incomodar, que te desestabiliza, pero que te desestabiliza para que tú ya no tomes esa posición de comodidad, sino para que tú te muevas y te movilices, y para que tú te acerques al Señor y estás dispuesto a obedecerle. Y luego de esa obediencia y luego de haber pasado por las dos bandas, por la senda de la vida y de la muerte, y ahora comienzas a obedecerle al Señor, entonces en la obediencia Dios te empieza a promover. Y fíjense, iglesia, que cuando uno es obediente, Dios te empieza a promover y eso es maravilloso. Y Dios te empieza a promover delante de las personas,
delante de los hombres, de mujeres, delante de instituciones, delante de situaciones, porque decidiste no solamente escuchar lo que quieres escuchar de Dios, sino que escuchas aún lo que no te gusta de parte de Dios, pero estás dispuesto a obedecerlo. Luego Dios te promueve y te pone en lugares que ojo no vio, ni oído vio, ni ha subido el corazón del hombre. Y estás exactamente en el lugar que tienes que estar y con las personas que tienes que estar y con las personas que Dios quiere que estés. Y esa gracia escandalosa de Jesús, te diste cuenta que fue la única que pudo alcanzarte. No te alcanzó ninguna otra cosa más. Solo fue la gracia escandalosa de Jesús, la única que logró alcanzarte, nadie más. Y de repente Jesús, que está sentado en el trono de Dios, porque la palabra dice que Jesús está sentado en el trono, a la derecha de Dios. Lo va a decir Apocalipsis también. Y yo, ¿saben qué? Me imagino a Jesús hablando con los ángeles, charlando con los ángeles, y de repente Jesús dice: shh, cállense, cállense, baja la boca, cállate callado, cállate callado, cállate callado. Y de repente Jesús se para del trono. Fíjense que de las pocas veces que dice que Jesús está parado delante del trono es cuando ve a Esteban. Fíjense, es un detalle ínfimo, pero si usted lo lee, dice que Esteban, mientras lo estaban apedreando, porque estaba cumpliendo el propósito de Dios, pero lo estaban apedreando, dice que Esteban vio la gloria de Dios, y en esa gloria de Dios vio a Jesús de pie delante del trono. Si usted busca en la Escritura, no se va a encontrar con Jesús de pie, revelándose a un diácono, a un servidor. Pero dice la Escritura que Jesús se pone de pie ante lo que estaba sucediendo con Esteban. Y de repente Jesús dice: cállense, 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 no me distraigan, no me distraigan, porque aquí hay un hombre que está haciendo mi voluntad, porque aquí hay una mujer que está haciendo la voluntad que yo quiero, porque hay una persona acá en la tierra, hay una persona en Santiago, hay una persona tal vez en Ñuñoa que está cumpliendo la voluntad de mi Padre, y esto yo quiero verlo, y yo soy digno de incluso pararme delante del trono y ver esta situación. Y de repente nos vemos y nos encontramos con que Jesús cae a los ángeles y ve a un hijo, a una hija como tú y como yo, haciendo mi voluntad, no la tuya, sino la de él. Mientras Esteban lo apedreaban, miraba al cielo y dice que puede ver la gloria de Dios. Jesús se pone de pie frente a aquellas personas que deciden cumplir con la voluntad y el plan de Dios para este tiempo. ¿Saben lo maravilloso de esta historia? Que la historia de Esteban no termina cuando está apedreado. ¿Saben cuándo termina la historia de Esteban? Cuando dice que ve la gloria de Dios y a Jesús mismo levantándose y poniéndose de pie. Ese es el final de Esteban. El final de Esteban no es su muerte. El final de Esteban no es cuando llevaron sus túnicas y se las presentaron a Saulo, que posteriormente se va a tener un encuentro con Dios. Ese no es el final de Esteban. El final de Esteban es cuando dice que ve la gloria de Dios y Jesús poniéndose de pie. Entonces, a través de Hechos capítulo 7, el Señor nos dice: no importa quién seas, no importa tus títulos, no importa si eres un diácono, un pastor, un trabajador, un profesional o quien sea, no importa tu pasado, pero tienes que saber algo, iglesia: cuando dejas de resistirme y te entregas completamente a mí, entonces tu fe brillará frente a las tinieblas. Entonces tu fe brillará frente a la iglesia, pero no solamente frente a la iglesia, sino a los no creyentes. Tu fe brillará frente a los no creyentes. Tu fe brillará frente a las tinieblas. Tu fe brillará frente al rechazo de los otros.
entonces tu pasado se convertirá en una escuela para otros. Entonces yo iré delante de ti abriendo caminos donde no lo hay. Brotarán ríos en lugares secos. Habrán flores en el desierto. Y yo te promoveré y haré conexiones divinas para que todo lo que pidas en mi nombre se cumpla.